Bien, y partimos entonces oficialmente. Bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio titulado Derechos de la Naturaleza. Agradecerles su presencia el día de hoy, a quienes estamos, a quienes quisieron estar y no pudieron estar por alguna razón, pero igual le damos ese espacio, igual van a tener la posibilidad de escuchar las diversas palabras, sentires, reflexiones que emerjan en este conversatorio. Le vamos a mandar esta grabación vía correo y también va a quedar en el canal de YouTube de la IGEO Chile. Entonces, nuevamente, agradecerles que estén aquí, un día viernes, la tarde, diciembre, que es bastante agitado, entonces un agradecimiento de corazón de que puedan estar el día de hoy en este conversatorio. Estamos grabando, entendiendo que como es un ciclo de conversatorio, es importante también a veces entender la secuencia, el viaje que hemos hecho a lo largo de este ciclo, que han sido 3 conversatorios. Vamos a ver más, vamos a evaluar cómo continúa el próximo año en este sentido. Y el ciclo de conversatorio tiene una esencia que es Voces de la Tierra. ¿Qué educación en ciencia de la Tierra soñamos y necesitamos urgente en Chile? Entonces, el conversatorio de hoy, Derecho de la Naturaleza, también se enmarca en esta gran pregunta: ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que soñamos en Chile en el camino de la educación en ciencia de la Tierra? Que es una actividad organizada por la IGEO Chile, para que sepan qué es la IGEO Chile a grandes rasgos. Es el equipo chileno del capítulo latinoamericano de la Organización Internacional de Educación en Geociencias. Somos un equipo diverso. Aquí está presente Paula Urrutia, que es parte del equipo, que ya lleva un tiempo también asumiendo un rol muy activo. Y gracias, Paula, por estar aquí. Y contarles también que somos un equipo autónomo, autogestionado, y en ese sentido está toda esa diversidad también de voces, de visiones, y la diversa, digamos, acciones que estamos llevando. Algunas personas están más en el aula, otras están más en espacios más académicos, otras están más en los territorios. Entonces, también hay un bagaje, hay experiencias diversas que en el fondo van nutriendo la sensibilidad hacia dónde mm, podríamos caminar, entendiendo los desafíos que tenemos hoy a nivel de los diversos territorios, a nivel nacional, a nivel mundial. También contarles que estamos en un proceso de admisión de nuevos integrantes del equipo. Así que si están interesados, interesados, también súper bienvenida, bienvenido. Le vamos a dejar el link aquí en el chat en un momento, pero siempre está disponible. También tengo una página web bastante simbólica, pero también con mucho cariño. Está disponible un Instagram, también tenemos disponible este correo para canalizar el canal de YouTube mencionado, donde tenemos también las grabaciones de los conversatorios u otras actividades. Y desde aquí darle finalmente la bienvenida y agradecimiento a Camila Zárate, quien es licenciada en Derecho de la Universidad de Chile, vocera temática del Movimiento por el Agua y los Territorios, y ex convencional constituyente y ex coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención. Muchas gracias, Camila, por estar aquí. Ya te voy a pasar casi la palabra. Antes voy a comentarle un poquito de la dinámica para que tengamos en cuenta cómo vamos a navegar este conversatorio, esta propuesta. Camila va a tener cerca de 20 minutos para presentar, trae una presentación que luego ya va a dar apertura con ello. Y luego abriremos la palabra para intercambiar preguntas a Camila, reflexiones colectivas, hasta que este conjunto, digamos, la cosecha final se vaya haciendo durante el proceso, donde Paula Urrutia va a ir cosechando las diversas reflexiones y al final se van a compartir al final de la sesión, para que también tengamos esta visión colectiva de lo conjunto, lo que emerge en este colectivo. También es súper importante que para llegar, dado que venimos de día viernes, están ocurriendo muchas cosas agitadas, invitarle una pequeña pausa, una pequeña conexión. Entonces, donde estén, si pueden un momento cerrar sus ojos, o si quieren manténganlo abierto, pero invitando a una conexión distinta. Que podamos recordar en primer lugar que somos el primer territorio que nos habitamos, nosotras, las personas. Entonces, desde ese lugar, con una respiración profunda, que podamos llegar a este lugar donde estamos,
que podamos prestar atención, a tomar mucha conciencia de cómo estoy llegando a este conversatorio, con qué emoción llego a este conversatorio, con qué sensación, con qué preguntas. También es importante es cómo me siento a nivel corporal. ¿Será que tengo alguna molestia en un lugar? ¿Será que tengo mucha tensión en el cuello, en los hombros o en las piernas? ¿Cómo me siento desde ese lugar? Inhalamos profundamente, exhalamos. Y de esta conexión, de este sentir, también tomo conciencia en qué territorio estoy en este momento, qué territorio me sostiene en este momento, en qué lugar estoy. Estoy más cerca de las montañas, estoy en las montañas, estoy cerca del mar, estoy colindando con un humedal, ¿dónde estoy? ¿Qué territorio me sostiene? ¿Qué red de la vida me sostiene ahora? Y desde este lugar, poco a poco, para quienes cerraron los ojos, van abriendo lentamente sus ojos, van haciendo pequeños movimientos del cuello, de la cabeza, con mucho cuidado, con mucho cariño. Y desde este lugar, la invitación ahora vamos a ver brevemente un videito que es súper corto y está súper conectado con la temática del día de hoy, que es Derecho de la Naturaleza. Este es un video que está relacionado con la Declaración de los Derechos del Río Biobío. Entonces, son cerca de 3 minutos, un poquito más, lo vamos a ver y luego le damos el paso oficial a Camila. Igual les vamos a dejar el link en el chat para que después lo puedan ver con tiempo, con más calma, lo puedan compartir también, que lo puedan usar como insumo de reflexión en espacios formales o entre comillas informales de educación. Entonces voy a compartir aquí la pantalla. Voy a sacar mi camarita un momento solo porque para que se pueda compartir de mejor manera el videíto. A ver si Paula igual me colabora con esa parte. Y en el caso que no llegaran a escuchar el audio, me avisan, por favor, porque no voy a saber cómo, no voy a tener cómo saber que no se está escuchando. Se La escucha bien. naturaleza nos habla. ¿La estamos escuchando? Desde tiempos inmemoriales, los ríos han sido las venas de nuestro territorio, dándonos vida, sustento y belleza. En Chile, el Biobío es el segundo río más largo del país y uno de los más importantes, tanto por su biodiversidad como por el profundo arraigo cultural que representa. Actúa como un importante corredor biológico, conectando la cordillera con el mar, facilitando la movilidad de fauna y la preservación de especies endémicas. Sus aguas son indispensables para la seguridad hídrica y la soberanía alimentaria de sus comunidades ribereñas, para quienes es un elemento crucial en la agricultura, la pesca y el turismo. El río Biobío es parte de nuestra historia. Es una entidad viviente, parte integral de la comunidad y de quienes somos. Para las comunidades mapuche, pehuenche y lafkenche, el río Biobío es también un símbolo espiritual y cultural. Sin embargo, a pesar de toda su riqueza, el río Biobío ha sido tristemente silenciado. Cuando le negamos su derecho a fluir, lo estamos silenciando.
Cuando lo contaminamos, explotamos, degradamos y urbanizamos, lo estamos silenciando. Cuando bloqueamos su acceso y conexión con las comunidades, lo estamos silenciando. Los avances en la legislación ambiental han sido insuficientes. Es urgente un cambio de paradigma. Reconozcamos ahora que el río Biobío tiene un valor en sí mismo. Las comunidades del Biobío se han unido para dar voz al río, redactando una declaración de sus derechos. La declaración es un instrumento que busca proteger y restaurar los derechos del río Biobío vulnerados por décadas. El río tiene derechos inherentes a existir, fluir y regenerarse, garantizando el equilibrio y la sostenibilidad de sus funciones naturales. Hoy este majestuoso río nos necesita. Transformemos al río Biobío en el primer ecosistema en Chile en tener una declaración de derechos. Declaración de los derechos del río Biobío. Léela, fírmala, compártela. Juntas y juntos podemos hacer que el río Biobío vuelva a rugir. Escuchemos a la naturaleza. Bien. Volvemos entonces. Espero que hayan escuchado. Nadie me dijo que no se escuchaba, entonces asumo que se estaba escuchando. Y le vamos a dejar igual el link aquí en el chat. Y así oficialmente le damos el paso a Camila. Muchas gracias, Camila, nuevamente por estar aquí y tienes todo el espacio para iniciar. Bueno, muchas gracias, Yadran, por darme el pase. Bueno, también gracias por invitar, lo mismo a Paula, y gracias a quienes están acá presentes en esta presentación, que me parece súper interesante, ¿cierto? Que hoy, en un escenario un poco incierto a nivel político, estemos de todas maneras reivindicando lo que queremos realmente enseñar, ¿cierto? Esta educación, ¿cierto? Basada en una orientación distinta, en un paradigma biocéntrico y en un cambio de paradigma en general. Pues acá lo que estamos hablando es de un cambio de paradigma total. Y también a propósito de lo que hicieron en Biobío con esa declaración de Río, es justamente eso, ¿cierto? Cuando ellos dicen, bueno, la legislación actual es insuficiente, nos organizamos y declaramos los derechos de un río. Así que, sin más preámbulos, voy a presentarles la PPT. Denme un segundito que no me está apareciendo. Ahí sí. Dígame porque ¿se ve? Sí, se ve. Ahí la vas a agrandar, solo que lo veo chiquitito, ahí solo la agranda y ya, pero se ve Ya. súper bien. Ahí debería verse mejor, ¿cierto? Ya. Sí, Bueno, súper. hablar de los derechos de la naturaleza, ¿cierto? Es un cambio de paradigma. Es, en el ámbito jurídico, hablar de la naturaleza como sujeto de derecho, ¿ya? Y esto es como una confluencia bien interesante que vamos a mostrar enseguida. A mí, bueno, como alguien que estudió Derecho, me encanta un poco cómo finalmente confluyen ambas cosas, desde una necesidad ética, política, ¿cierto?, a una configuración normativa jurídica. Y es un poco lo que vamos a explicar en esta presentación, cómo se conjugan estos dos cambios de paradigma, ¿cierto? Cambia un paradigma desde un punto de vista ético, pero también desde un punto de vista jurídico, y cómo esto se puede expresar normativamente, y se ha expresado incluso en otros países también. Vamos a empezar por lo que tenemos actualmente, ¿cierto? Actualmente tenemos una ética, vamos a partir con el tema ético, luego nos vamos a ir a lo más jurídico. La ética actual es una ética que le hemos llamado antropocéntrica, ¿cierto? Hegemónica significa que es la ética que hoy en día nos rige. ¿Y qué significa lo antropocéntrico? Significa que
en la división de quién tiene valor, ¿cierto? Valor en sí mismo y valor utilitario, se configura al ser humano como el único ser con valor en sí mismo. ¿Qué significa eso? Que no necesita a otra entidad o algo más para valer, ¿cierto? Vale por sí, vale porque existe. Ese valor intrínseco lo tendría en esta ética actual antropocéntrica solo el ser humano. Y todo lo que rodea al ser humano tiene un valor utilitario. Es decir, se valora en la medida que le entrega un beneficio al ser humano, una utilidad. Vamos a ver esto con ejemplos prácticos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de animales de compañía, ¿cierto? ¿De compañía de qué? De compañía del ser humano, ¿cierto? Estamos diciendo que ese animal vale más que probablemente el que lo usamos para alimentación porque nos está acompañando a los seres humanos, ¿cierto? Es un valor utilitario. Cuando entendemos la naturaleza como un recurso natural, ¿qué estamos entendiendo con eso? Estamos entendiendo que en el fondo trae recursos, es decir, trae una cantidad de cosas que nos van a servir para algo del ser humano, ¿cierto? Nos va a servir en este caso para algo económico. O sea, siempre cuando hablamos de recursos, incluso recursos humanos, es una visión súper economicista y utilitarista, ¿cierto? De hecho, los recursos humanos, ¿recursos para qué? Para las empresas. Entonces, siempre la mirada de recursos es una mirada utilitaria. Eso tenemos que tenerlo en claro. No estamos mirando lo que estamos refiriéndonos como algo que tiene un valor en sí mismo, sino que algo que nos va a servir para algo más, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el río de Biobío que se acaba de mostrar, bueno, para las empresas tiene un valor utilitario, un valor económico. Esa represa que está ahí señala que en el fondo ese río lo que sirve es para producir electricidad, y esa electricidad sirve porque produce un valor económico para esa empresa o produce incluso energía para los seres humanos, ¿cierto? Y también por eso mismo el antropocentrismo tiene distintos niveles, ¿cierto? Hay un antropocentrismo que se le llama como fuerte, o antropocentrismo incluso más económico, en donde incluso, y en el capitalismo hay que decirlo, el mismo ser humano incluso pierde valor, porque el ser humano empieza a ser también funcional a un modelo económico, ¿cierto? Sí, la economía y la utilidad económica pasa a ser un fin en sí mismo. Entonces ahí ya también tenemos incluso dentro del modelo antropocentrista una fase que es el capitalismo, ¿cierto? Pero saliendo del capitalismo, aún así sigue habiendo antropocentrismo. ¿Por qué? Porque todavía se entiende al ser humano como el centro de todo, incluso si nos vamos más atrás, y es lo que vamos a mostrar ahora, incluso debajo de Dios, ¿cierto? Para quienes son creyentes, y todo lo que rodea al ser humano está por debajo de él o le rodea para sus funciones o sus utilidades, ¿cierto? Podríamos dar muchos más ejemplos, pero creo más o menos se entendió hasta ahí, ¿cierto? Si quieren me van poniendo manita arriba de que están entendiendo para ir avanzando con las otras ideas. Como les decía, esto tiene raíces religiosas, cristianas. Por ejemplo, Descartes, una cita, los animales son, imagínense, porque esa era la visión antigua, los animales son máquinas, ni siquiera se pensaba que eran seres vivos, son máquinas creadas por Dios, porque Dios era el creador, ¿cierto? Y ahí en el fondo también la mirada teocéntrica hace que el Dios esté por encima del ser humano, ¿cierto? Como hoy en día el capitalismo ve como la utilidad por encima del ser humano, pero en todo caso, pero igual lo importante era el ser humano, y de hecho el Dios tiene una forma humana, ¿cierto? Y todo lo que rodeaba al ser humano era para su utilidad. Entonces, sí, tenía esa idea de que Dios ponía ciertos seres en utilidad al ser humano. Y entre esos estaban los animales, ¿cierto? Que no tenían alma, según Descartes, y que tampoco tienen ninguna facultad para pensar o sentir. Incluso se decía que un perro que llora no es diferente de un engranaje que chirría por aceite. O sea, convengamos obviamente que era una de las visiones más extremas, porque siempre dentro también de la religión habían algunos, de la religión incluso cristiana, ¿cierto? Hubieron algunos que los miraban más como hermanos menores, y ahí por eso es tan importante diferenciar entre antropocentrismo fuerte y antropocentrismo débil, ¿cierto? El antropocentrismo débil también trata de dar valor a ciertos seres en la medida que se parece al ser humano. Entonces, ciertos seres, en la medida que son hermanos menores, se parecen, los simios, a ellos también le damos un poco de valor, ¿pero por qué? Porque se parecen al ser humano, ¿cierto? O sea, no deja de ser antropocentrismo, pero es un poquito más débil. Esta frase que le estoy dando como ejemplo bien burdo para que se entienda la idea, es un antropocentrismo fuerte o fuertísimo, ¿cierto? Pero todavía sigue siendo la ética hegemónica, pese a que todos sabemos que la estamos cuestionando, ¿cierto? Y afortunadamente no solamente los ambientalistas o los ecologistas, sino que incluso los jóvenes, los animalistas, estamos todos un poco en esta de cuestionar este tipo de éticas que vienen, ¿cierto? De una religión cristiana que también instaló ciertos modelos.
Y bueno, también como les decía, incluso en el ámbito económico, ya la naturaleza ni siquiera solamente tiene un valor utilitario porque no tiene valor en sí, sino que tiene un valor económico, ¿cierto? Ya no, y ese valor económico es en función del ser humano, pero en función de las utilidades también. Entonces ahí se generan como estos problemas que yo les decía, que dentro del mismo antropocentrismo, el capitalismo ya incluso ni siquiera pone al ser humano al centro, sino que las utilidades. Y en esa configuración la naturaleza es factor tierra. En respuesta a esto tenemos éticas, digamos, no antropocéntricas. Tenemos la ética ancestral, ¿cierto? Donde, por ejemplo, buen vivir, como acá usáis, lo que nos señala es que existe una relación recíproca entre seres vivos, seres incluso no vivos, ¿cierto? Dentro de los seres vivos, los humanos, la comunidad más bien, porque tampoco se ve el ser humano como individualmente, y a su vez todos los otros seres que componen la comunidad, incluso los ríos, los pájaros, etcétera, ¿cierto? Es otra mirada, no es la mirada antropocéntrica. Por otro lado, tenemos éticas también, no quizás de un punto de vista ancestral o espiritual, sino éticas ya como modos de vida, de cómo queremos normar nuestra vida. Y ahí, por ejemplo, la ética biocéntrica es bien interesante porque le da el valor intrínseco a todos los seres vivos. Si dice, partamos con la base de que todos los seres vivos tienen valor en sí mismos. ¿Cómo vamos a luego regular? Eso es otro tema, ¿cierto? Pero partamos de esa base ético-moral. Y luego tenemos la ética sensocentrista que le da valor a los seres animales. Ahora vamos a lo jurídico. Acá también me va a detener un poquito. Ya pasamos la parte ética. Vamos a la parte jurídica. En la parte jurídica tenemos también toda la raíz jurídica que viene desde el derecho romano. ¿Ya? Salgámonos ahora de la parte como ético-religiosa, ahora vayámonos al derecho romano, que es de donde nace el derecho que nosotros hoy en día, con distintas transformaciones, luego la Revolución Francesa, después vinieron para acá, Bolívar creó el Código Civil. Nosotros, de hecho, Chile es uno de los pioneros en tener un Código Civil, bueno, porque después todos los otros países de Latinoamérica lo replicaron. Bueno, toda esa mirada viene desde el derecho romano, ¿cierto? Tiene alguna raíz el derecho canónico, pero por sobre todo, derecho romano que nació antes. Bueno, tenemos entonces este estatus jurídico. ¿Qué significa estatus jurídico? Significa en qué situación jurídica se encuentra algo. ¿En qué situación jurídica? Es decir, en qué situación respecto de la sociedad. ¿Cómo me encuentro yo aquí situado respecto a los demás? ¿Ya? En esa situación jurídica se puede estar como cosa o se puede ser persona. ¿Ya? La cosa, bueno, es todo lo que no es persona, así que también es fácil de poder entender qué es una cosa. Y lo que es persona se asocia a quien tiene derechos, ¿ya? Una persona puede tener derechos, y ojo acá, no solamente personas humanas pueden tener derechos, sino que también personas jurídicas, ¿ya? Entonces, una empresa puede tener derechos, por supuesto, puede tener representante legal, por supuesto. Entonces, tampoco pensemos en personas solamente en el ámbito humano, ¿ya? Persona puede ser todo sujeto de derecho. Y es más, pensemos incluso en cómo era el derecho romano, en donde no todas las personas eran sujetas de derecho, no todos los humanos, más bien, eran sujetos de derecho, perdón. ¿Por qué? Porque habían algunos humanos que eran esclavos, ¿cierto? Y los humanos esclavos eran objeto del derecho de alguien más. ¿Qué significa esto? Tú puedes ser objeto, puedes ser sujeto. Cuando eres sujeto tienes tus propios derechos. Cuando eres objeto, alguien más tiene derechos por sobre ti, ¿cierto? Volvamos al caso de los esclavos. Los seres humanos que tenían derecho, los latifundistas, los que tenían esa condición, ¿cierto? Eran los sujetos del derecho de la propiedad. Es decir, ellos tenían el derecho a la propiedad. Y en cambio, ese esclavo era objeto del derecho a la propiedad. Entonces, ese dueño de ese esclavo tenía una propiedad sobre él, ¿cierto? Entonces, esa era la relación sujeto-objeto. Bueno, sigue siendo esa la relación, ¿cierto? Pero para que la entendamos, cómo funciona en general, hoy en día sí, todos los seres humanos son personas y son personas naturales, ¿cierto? E incluso existen algunas entidades no humanas, pero sí colectividades humanas que tienen derecho y que son las personas jurídicas. Si quedó alguna duda, me comentan. Ya, parece que quedó claro. Luego, ya que entendimos lo que son objeto y sujeto de derecho, lo que viene después es entender los atributos de la personalidad, que le llaman, ¿cierto? Que es, bueno, si tú eres sujeto de derecho, primero, ¿eres capaz o eres incapaz?
¿Qué significa? Puedes tú mismo representarte a ti mismo con tus derechos o alguien lo tiene que hacer por ti, ¿ya? Y ahí hacemos la diferencia entre un incapaz absoluto, incapaz relativo, que tiene que ver con, por ejemplo, menores de 7 años, de personas entre 7 y 18 años, que ahí sería relativo, bueno, ese tipo de cosas, ¿ya? Hay más categorías entre medio, pero no nos confundamos mucho con eso, es solamente para dar un ejemplo como muy amplio. Entonces, con eso nos damos cuenta que dentro de los seres humanos, tampoco todos los seres humanos se representan por sí mismos, ¿cierto? O sea, hay seres humanos que necesitan de alguien más que represente sus derechos y que defienda sus derechos ante la ley, ante los jueces, ante cualquier situación. Incluso cuando uno tiene un apoderado, ante los otros apoderados, ante el profesor, ¿cierto? Porque no todos los seres humanos estamos en condición de poder defender nuestros propios derechos, ¿ya? Y de la misma manera, una empresa no va a defenderse sus derechos por sí sola, obviamente que necesita tener un representante legal y ese representante legal va a asumir esos derechos. Entonces, recapitulemos. Están los objetos de derecho que no tienen derecho por sí mismos, están los sujetos de derecho que tienen derecho por sí mismos y dentro de los sujetos de derecho están aquellos que pueden defenderlo por sí mismos o que necesitan que alguien defienda los derechos por ellos, ¿cierto? Y que tiene que ver con la capacidad o incapacidad. Ahora, otra pregunta importante. ¿Qué tipo, o sea, cuando alguien tiene un derecho, ¿ese derecho es absoluto? No hay ninguna manera en que ese derecho no compita con otro derecho. Y la verdad es que esto también es una discusión importante porque ningún derecho es lo suficientemente absoluto. Hay derechos, por ejemplo, puede colindar, o sea, puede colisionar un derecho humano a la propiedad con un derecho humano a la intimidad, por dar un ejemplo. O sea, siempre hay posibilidades en que los derechos, pensando solamente en los humanos, que son los que tienen derechos actualmente, puedan también colindar entre sí. Entonces, lo que después se hace es un ejercicio jurídico de, bueno, puede derecho prepondera por sobre el otro, es lo que se llama la colisión de derechos. Los derechos pueden colisionar entre sí, ¿tá? No son lo suficientemente absolutos. Siempre vamos a intentar que los derechos se respeten al máximo, pero en la medida que también compite con otros derechos, tampoco eso lo podemos garantizar. Y estas cosas son importantes cuando hablamos de la naturaleza sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las cosas que siempre se pregunta cuando la naturaleza es sujeto de derecho, ya, pero ¿qué derechos tendría que tener la naturaleza? ¿Cierto? Y acá, por ejemplo, está el caso de lo que logró la Constitución de Ecuador, ¿cierto? En donde señala en su Constitución, después vamos a ver ejemplos, pero solamente para ir viendo el tema de la redacción, que la naturaleza tiene derecho, por ejemplo, a el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. Eso está bien, ¿cierto? Porque la naturaleza también tiene su propia naturaleza de derechos, ¿cierto? No vamos a darle a la naturaleza, burdamente lo voy a decir, pero para que tengamos una idea, primero le damos a la naturaleza el derecho a la educación, ¿cierto? Le vamos a dar a la naturaleza los derechos que tienen que ver con su propia existencia. Y al mismo tiempo, entendemos que la naturaleza, si es sujeto de derecho, no va a poder representarse por sí misma, ¿cierto? Sería un sujeto de derecho, por así decirlo, como parecido a una persona incapaz. Alguien más tendría que representar la naturaleza. Y esto es súper interesante, porque justamente la Constitución de Ecuador lo que hizo fue que personas que dijeron, bueno, acá hay una necesidad, ¿cierto? Acá hay personas, comunidades, que en un proceso constituyente que se estableció en Ecuador en su momento, indicaron que era importante que la naturaleza sea sujeto de derecho, indicaron que era importante cambiar de paradigma. ¿Cómo esto lo traducimos jurídicamente? Bueno, se dieron la vuelta que les acabo de decir, ¿cierto? De cómo existen estos estatus jurídicos, estas categorías, y cómo esas categorías las damos vuelta para poder hacer que esto calce. Y calzó, porque acá finalmente esto se pudo establecer jurídicamente en una constitución, ¿cierto? Y de hecho ya el artículo 72 incluso explica lo que es el derecho a la restauración de la naturaleza. Vamos a ir con más ejemplos para que esto empiece a quedar más claro de cuáles serían esos derechos de la naturaleza. Por ejemplo, está también la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Dice que la madre tierra tiene ciertos derechos inherentes. Ya entendimos lo que es inherente, ¿cierto? Que le pertenecen a sí misma, que vienen de sí misma.
Por ejemplo, el derecho a la vida y a existir. O sea, la naturaleza tiene derecho a existir, no tiene derecho, o sea, nosotros no tendríamos entonces posibilidad de decir, no, o sea, que la naturaleza se destruye por completo, no existe, aunque también sería liquidarnos nosotros mismos, pero también, bueno, los empresarios como que nada de eso les importa, así que mejor, ¿cierto? Si se dice algo que parece obvio, pero que queda ahí consagrada de alguna manera, la naturaleza tiene derecho a existir, ¿cierto? A que la respeten, a la regeneración, a su integridad, al agua. Esto es súper importante, el agua como un derecho, porque hasta ahora se había mirado mucho, bueno, hasta antes en nuestro país, hasta antes del proceso constitucional, siempre se pensaba el agua como un derecho de los humanos, ¿cierto? El derecho humano al agua, esa era la consigna. Pero también ya, y eso creo que es una discusión que quedó muy clara en el proceso constituyente, la naturaleza se entiende que también tiene derecho al agua, ¿cierto? Porque el agua es parte de su ciclo natural. Sin el agua no hay ciclos naturales de la naturaleza muere sin el agua, ¿cierto? Se muere todo. Entonces, el derecho es más bien un derecho de la naturaleza, y nosotros, personas, como seres vivos, parte de la naturaleza, tendríamos ese derecho a poder existir y, por tanto, a tener agua, porque el agua nos permite la existencia, ¿cierto? Así que es muy interesante esto, que también se entiende el agua como un derecho de la naturaleza. Y por tanto también el aire limpio, la salud integral. Si se dan cuenta, es muy parecido a los derechos humanos ambientales, pero ahora desde esta mirada no antropocéntrica o más biocéntrica, que la naturaleza tiene los derechos, se entendería que son realmente derechos de la naturaleza, más que derechos de los humanos, ¿cierto? Aunque los humanos también tendrían exactamente el mismo derecho porque somos parte de la naturaleza y somos seres vivos que dependemos de ello. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Primero, un sentido de cambio de paradigma, ¿cierto? Este cambio de paradigma ético es necesario para que exista una transformación y una educación, ¿cierto? Hablando de lo importante de lo educativo, que no sea antropocéntrico. Podríamos decir ya derechamente un enfoque biocéntrico, pero al menos, porque sabemos también que está el sesocentrismo, el egocentrismo, al menos que no sea antropocéntrico, o sea, salir de lo antropocéntrico y pasar una mirada que ponga en el centro a todos los seres vivos, ¿cierto? Y también esto es importante de un punto de vista de lo que entendemos hoy en día con estos valores utilitarios y sobre todo el economicismo, que podría dar la posibilidad de que la naturaleza ya se vea como un fin en sí mismo y no como un medio para un fin humano, ¿cierto? No como un saco de recursos, por eso nosotros no hablamos de recursos naturales, hablamos de bienes comunes o de elementos naturales, porque recurso no es otra cosa que mirar a la naturaleza como un saco de recursos económicos, recursos naturales que se usan para la economía, para que su saqueo, su extracción y su exportación, ¿cierto? Que así mira el extractivismo a la naturaleza. También esto nos permite un cambio, una estrategia jurídica, ¿cierto? No alcancé a hablarles como la teoría de Kelsen porque no íbamos a confundir más y hay que ir cerrando ya, pero lo jurídico también tiene algo interesante, que es que finalmente, como les decía, nos da la posibilidad de que, así como le damos derechos, también las comunidades podamos tutelar esos derechos, ¿cierto? En representación de la naturaleza. Y podamos también establecer organismos como, por ejemplo, la Defensoría de la Naturaleza, que en el fondo protege la naturaleza en sí misma, ¿cierto? Y además también permiten distintos instrumentos jurídicos como demandas exigiendo protección, restauración, reparación, etc. Y a nivel económico también es un desafío postdesarrollista, porque permite este cambio de mirada, de decir, ya, pues entonces si la naturaleza no saca recursos, la naturaleza es un sujeto de derecho y tenemos que respetar los derechos, tenemos que hacer una economía que pueda convivir con la naturaleza, ¿cierto? Entonces, obviamente que este enfoque también permite, por supuesto, cuestionar el modelo económico extractivista y capitalista que tenemos. Acá nosotros en el Movimiento por el Agua de los Territorios también habíamos generado un decálogo que nació de más de 50 cabildos por el agua que realizamos, y también teníamos la misma idea. Esto se hizo en el 2018. Reconocer el agua como un derecho humano, pero también que el agua, si pueden mirar el punto 2, que está un poquito chiquitito, que el agua y la naturaleza sean reconocidas como sujeto de derecho, ¿cierto? Lo mismo logramos en la Constitución, que no se aprobó, pero que se hizo una reflexión importante. Primero, el artículo 127, que decía, la naturaleza tiene derechos, y por tanto el Estado tiene el deber de protegerlo. Entonces ahí es muy interesante porque el Estado ya no es dueño de la naturaleza tampoco, o sea, la naturaleza no tiene dueño, porque nadie puede ser dueño de un sujeto de derecho, ¿me entienden? Entonces en ese sentido el Estado pasaba a ser quizá, así como las comunidades, como el gran ente representante de derechos, porque iba a tener esa obligación estatal de velar
por estos derechos de la naturaleza que hay que proteger. Y es muy interesante esto, porque bueno, después del 103, nosotros también establecimos esto de cuáles serían estos derechos de la naturaleza, ¿cierto? A que se respete y proteja su existencia, la regeneración, la mantención y la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos, sus ciclos naturales, sus ecosistemas y biodiversidad. Y nuevamente acá, la idea, el Estado debe garantizar y promover los derechos de la naturaleza. Y otra cosa bien interesante tiene que ver con la propiedad, porque en el fondo se establece igual aquí la posibilidad de que existan bienes inapropiables. ¿Por qué? Porque como la naturaleza es sujeto de derecho, ¿qué son los elementos de la naturaleza si no son parte de un sujeto de derecho? Entonces, ¿por qué son apropiables? Ahí es cuando también se genera todas estas situaciones de discusión, porque claro, también hay que materializarlo en algo, si finalmente de lo que nos está apropiando son de bienes comunes. Quizás nadie se diga, hola, yo soy el dueño de la naturaleza, pero sí me estoy apropiando de los elementos que la componen. Y eso en el fondo también es apropiarse de la naturaleza. Entonces, esa fue la discusión muy interesante y que nos permitió llegar a esta categoría del agua, por ejemplo, como un bien común inapropiable. Y ya, para ahora sí cerrar, esto también nosotros hicimos la discusión, nosotros estamos hablando del momento socioambiental, el momento del agua, los territorios del cual fuimos parte, y también, bueno, los constituyentes que estuvimos en la convención, hicimos esta misma discusión con respecto a los animales, ¿ya? Y los animales también como sujeto de derecho, estableciendo también este deber del Estado de protegerlo, y acá también fue interesante porque lo mismo, ¿qué tipo de derecho? Porque también no estaban dispuestos a dar el derecho a la vida a quienes se alimentan de animales, así que partimos con un derecho bien interesante que fue el derecho a una vida libre de maltrato, un derecho universal a una vida libre de maltrato. ¿Por qué? Porque ya existe toda una jurisprudencia en el ámbito del penal y podíamos establecer eso como una posibilidad. Ejemplos, más ejemplos. Bueno, Ecuador, ya les decía, del 2008 que existe esta constitución que establece la naturaleza como sujeto de derechos. En Bolivia existe una ley de derechos de la madre tierra. En Colombia existen varios casos de jurisprudencia, como el río Atrato, que es uno de los casos más connotados a nivel internacional, porque logró establecer que un río es un sujeto de derechos. Nueva Zelanda también ha establecido que ríos y ecosistemas son sujetos de derecho. De hecho, como ven, hay varias jurisprudencias. No lo voy a decir en voz alta porque mi inglés es pésimo, no quiero aquí causar vergüenza. India también es otro país que ha logrado avances de reconocer ecosistemas como sujetos de derecho. Así que ahí tenemos varios ejemplos de los cuales inspirarnos, y por supuesto también traje aquí a colación lo que ha sido nuestro propio proceso en Chile, de lo que fue la Convención Constitucional, la Constitución que propusimos, que si bien se rechazó, no olvidemos que de todas maneras quedó un texto ahí, es un texto histórico, es un texto, aprovechando ya Adán, Paula, que les importa mucho el tema educativo, es un texto que se puede llevar a los colegios, se puede enseñar, porque es parte de la historia, y además también se hizo ese ejercicio una vez que salimos de la convención, de los profesores también enseñarles esto a los alumnos para que supieran de qué se estaba hablando en nuestro país. Entonces ya hay una enorme cantidad de jóvenes que vienen con nuestra mentalidad porque saben algo de lo que pasó acá en Chile y de lo que se estuvo discutiendo. Por lo mismo creo que es súper importante que sigamos ahí relevando ese texto, porque a diferencia de lo que quieren algunos, que es echar esto bajo tierra, lo que nos corresponde a quienes queremos hacer este cambio de paradigma es hacer todo lo contrario. Camila, muchas gracias por traer toda esa información, que puede ser mucha información al mismo tiempo, pero igual fue una síntesis, traer ejemplos, traer reflexión sobre la realidad, igual documentos, reflexiones que han emergido en dinámicas colectivas desde los territorios, teniendo en cuenta los escenarios críticos que estamos y la necesidad urgente de ampliar reflexiones, ampliar las prácticas, poniendo al centro la vida. Entonces, muchas gracias por traer eso. Y acá hay un grupo eh, que de alguna manera es interesante porque hay personas que son más del aula, que tienen vínculos con educación básica, con media, con universitaria, gente de territorio. Entonces, igual es representa de alguna manera hay varios caminos y visiones, y desde ese lugar la invitación es traer, compartir sentires, preguntas, recordando que en este ciclo de conversatorio hay una invitación, estas voces de la tierra. ¿Qué educación en ciencia de la tierra necesitamos
y soñamos, permitámonos también el soñar urgente en Chile. Entonces, teniendo en cuenta todo ese bagaje que trae Camila y las personas que estamos aquí, es que se abre el espacio para que podamos sentir y compartirnos en este momento. Entonces, queda abierta la palabra y puede levantar la manito y ahí voy pasando la palabra para el colectivo. Yarán, quizás también si quedó alguna duda, también. Eso, súper, súper. Bueno, aquí Gonzalo había escrito en el chat que, bueno, decía que estaba sin cámara, pero estaba atento. Decía, bueno, muchas gracias por la mirada crítica del derecho ambiental, muy necesario para llevar al aula. Y ahí Paula levanta la manito. Sí, primero agradecer a Camila por estar aquí, por acompañarnos en este espacio. Y me gustaría hacer la reflexión que nos lleve, yo soy profesora de física, profesora de aula, entonces la reflexión que me aparece a mí es qué tan conectado tenemos todos estos conocimientos dentro del aula. Porque si bien yo le puedo enseñar a un estudiante cosas tan simples como el ciclo del agua, ¿en qué momento yo conecto todo esto con que son bienes comunes, que podría llegar a ser sujeto de derecho, que hay otras cosas que no es un recurso extraíble, usable por el ser humano, sino que tenemos esta nueva mirada y creo que es una interesante reflexión que me haces hacer, Camila, porque pienso que nos falta mucho dentro del aula para que esta educación sea consciente y sea crítica con lo que está ocurriendo en nuestro momento actual. No sé si alguien más quiere compartir sus reflexiones de ahora. Paula, muchas gracias por traer esa reflexión, compartirte también esa pregunta que te traes, que a veces hay preguntas abiertas, vida donde no tenemos la respuesta tan clara. Ahí Cherry tiene la manito arriba igual, tiene el espacio. Gracias, hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Camila, igual. Buena reflexión. Comparto igual la inquietud de cómo lo hacemos en el aula. Yo soy profe. ¿Me escucha bien? Yo soy profe de ciencia igual, me ha tocado compartir con niños de todas las edades, chiquititos también. Y mi reflexión va en realidad que más que qué nos falta en el aula, yo creo que nos falta salir del aula, como ir a conocer el territorio en donde estamos. Porque yo creo que mucha aula nos lleva a desconectarnos, también a los profes, del territorio en donde estamos. A veces los profes ni siquiera conocemos el territorio en donde estamos haciendo clase y pretendemos enseñar muchas cosas, sobre todo hablando de naturaleza o de geografía, sin conocer el territorio, y tratamos de estandarizar como si fuese igual para todos. Entonces ahí ya nos desconectamos de cómo es la naturaleza, que no es estándar, no es estándar, no es igual en todos lados. Parte de una base, sí, pero no sé, todos los territorios son distintos y dentro de una región los territorios son distintos y dentro de las comunas de una región administrativa, por así decirlo, son diferentes. Es diferente vivir cerca de la cordillera que vivir cerca del mar, vivir más en una zona desértica, en un valle. Los problemas aquí, todos sabemos que hay problemáticas con el agua y está como en el inconsciente ahí, todos sabemos. Pero si un niño abre la llave y sale el agua, hay ahí una contradicción, pues bueno, entonces no hay problemas de agua, si siempre tengo agua, pero no es la misma realidad que en otro lugar. Entonces, yo siento que yo siento que la invitación es más a salir del aula y explorar el territorio y ver qué está pasando ahí. No sé, una plaza igual es
un ecosistema en donde podemos ver, observar la vida en sí misma y ver qué está pasando ahí. Y yo siento que la única forma de que los niños logren, y niñas, conectar con eso y que les haga sentido en realidad que la naturaleza tiene derechos o es sujeta de derecho por ser, solo por ser, y que nosotros ni siquiera deberíamos darle derechos, sino que debería estar por sentado, ¿cierto? Es que logren esa conexión, po. Y dentro de un aula, dentro de paredes, no lo vamos a lograr. Nunca lo vamos a lograr porque es demasiado frío y demasiado artificial. Esa, no sé si una reflexión, hice de todo un poco, pero eso es como, con eso me quedo. Gracias. Muchas gracias, Kerry, por traer también otras reflexiones, preguntas abiertas, ¿sí? No sé si alguien más quiere compartir, Carolina, del Comité Ambiental, olvidé el nombre, pero sé que está ahí. Gonzalo, que está con la camarita apagada, pero no sé si puede conversar. Em, Si no, entre tanto, de repente, Camila, si quisieras compartir algunas, basado en tu experiencia, en las discusiones o reflexiones que hay desde el MAT, por ejemplo, cómo el vínculo con las niñeces, cómo el vínculo con esas nuevas juventudes, que pudieras compartir desde ese lugar. Sí, mira, nosotros en el MAP tenemos una comisión de educación popular en que hemos realizado varios talleres, tratamos de ir a los territorios a hacer distintas conversaciones y además siempre en nuestros encuentros hemos buscado también tener estos espacios de niñeces en donde también vinculamos a las niñeces para que se hagan parte de la discusión con otra metodología, como simplificando mucho más el lenguaje, ¿cierto? Como lo esencial y que ellos presenten y luego se hagan parte de la temática. Y la verdad es que salen reflexiones muy interesantes. O sea, obviamente que también hay que dar espacio para que jueguen, pero también para que puedan hacerse como parte de las decisiones también, porque eso también es reconocer los derechos de las niñeces, ¿cierto? Como sujetos y no como objeto del conocimiento del adulto, sino que ellos mismos también produciendo su propia reflexión y siendo parte del debate. Ahora, como respecto ya en concreto lo que decía la Paula, cómo conectar esto con el aula, yo creo que hay que usar mucha creatividad, ¿cierto? Porque estamos justamente en una sociedad que piensa exactamente todo lo contrario, ¿cierto? Entonces, hay que jugar quizás con lo intuitivo. Hay estudios muy interesantes que hablan de que los niñeces, o todos nosotros en realidad, nacemos con biofilia, es decir, con un amor, una cercanía a lo vivo. Y que con el tiempo esto se va como aplacando, ¿cierto? Como que te dicen, bueno, uno se cuestiona en niño, oye, pero ¿por qué comemos a tal? No, porque hay que comerlo, no porque alguien tiene que subir. Entonces se empieza como a aplacar con el tiempo la biofilia, hasta que la vas perdiendo, o algunos todavía tenemos harto de eso todavía, porque tenemos sensibilidad. Pero también ese amor, esa cercanía con lo vivo por ser seres vivos también es algo bien interesante como para ir explorando en el aula, ¿cierto? Creo que la creatividad es lo esencial, conectar con muchos ejemplos. O sea, lo que decía Cherry es muy interesante, claro, de poder ir al río y decir, oye, ¿por qué ese río no podría tener derecho a seguir fluyendo? Ahora les parece que debería seguir fluyendo. Entonces, ese tipo de cosas creo que son interesantes, pero también, si no hay posibilidad de salir, unas buenas PPT, o sea, yo, por ejemplo, en 20 minutos no les podía poner muchos ejemplos, me fui más a lo jurídico, ¿cierto? Pero sería, ya, si me preguntan a mí esta misma posición, yo pondría un perrito, y el perrito diciendo, yo tengo derecho a que no me maltraten, y es mi derecho, ¿cierto? No mi derecho humano a que a ti no te maltraten porque se ve feo para mí, es tu derecho, ¿cierto? Entonces, como ir dando vuelta a esto, de mira, el derecho lo tiene el perrito, el derecho lo tiene el río, el derecho lo tiene el agua, el derecho lo tiene la naturaleza, ¿cierto? Esas dinámicas creo que se pueden ir dando y por lo menos conectar con la parte ética. Ya la discusión jurídica se puede hacer con tiempo, ¿cierto? Aunque hay ciertas cosas que los niños igual entienden respecto a los derechos. El derecho al aire limpio, el derecho de los animales. Hay cosas que igual se pueden ir conectando como de a poquito. Solo obviamente que en 20 minutos fue como una chorrada de información, pero creo que con más tiempo, con harto ejemplo, se puede hacer. Y creo que usar mucho la creatividad para ir conectando y también
yo tendría esa confianza de que realmente las niñeces nos sorprenden y desde lo intuitivo, desde esta biofilia que tienen, le es más fácil entender cosas que incluso los mismos adultos. A mí me pasa que yo tengo que igual, yo activo incluso políticamente en espacios donde hay personas, no sé, de 70 años, y les digo, es muy difícil hacerles entender estas cosas, pero a un niño no. Es mucho más sencillo porque también hay mucho más de esa sensibilidad. Así que creo que ahí hay harto que explorar y por supuesto que desde el aula, bueno, sobre todo con las edades tempranas, esto se hace mucho más sencillo. Muchas gracias, Camille, por traer esas también reflexiones, ideas, también basado en la experiencia y bagajes. Eh, Sé que son las 8, ¿no? Habíamos acordado que a las 8, pero igual partimos un poquito más tarde, no sé, vamos a terminar un poquito más tarde con el permiso de que este es el último conversatorio del ciclo, entonces también pedí ese permiso con mucho cariño también para que entiendan desde ese lugar que vamos a extender un poquito. No sé si a Carolina decía que tiene problemas de internet porque está en el campo, pero no sé si ahí desde el Comité Ambiental quieren traer alguna otra pregunta, o también nuevamente, Cherry, Paula, si traen otra reflexión también basada en su experiencia, o si han tenido alguna experiencia eh, en terreno que recuerden y que le haga sentido de que pudiera compartirse más ese tipo de práctica. Hubo cuestionamiento también de la educación en el contexto como de cuatro paredes, ¿no? Como que bastante artificial, quizá alguien que tenga experiencia en salir al territorio, recorrer de otra manera, súper bienvenida cualquier experiencia que quieran compartir. ¿Hay una manito arriba o no? ¿O se quedó arriba? Terry dice que tiene manito arriba, pero no sé si se te quedó arriba o levantaste la mano. O la vía está diciendo que tienes que hablar. Parece que la vida me está diciendo que tengo que hablar. No, no la había levantado, pero voy a compartir una experiencia respecto a unas salidas que tuvimos con una amiga que decidimos hacer educación ambiental este año. Estamos en Instagram, Grupo Tierra, nos llamamos por si nos quieren seguir. Estuvimos haciendo salidas acá en Santiago al Bosque Panul, que está en la Florida, bosque esclerófilo. Y claro, pues reuníamos un grupo de niños, los llevábamos a explorar el bosque y les contábamos un poco de qué se trataba. Y si bien la actividad era para niños, niñeces, como tenían que estar acompañados de los padres, ¿cierto? De adultos responsables, terminaban más entusiasmados los adultos que los niños y las niñas. Entonces los adultos se iban así, pero porque claro, era un recorrido súper pensado del bosque esclerófilo, pero también nos encontramos un sector de mucho musgo y líquenes y observaban con lupitas sobre las rocas, y es una actividad súper sencilla, que uno diría, ah, pero eso uno lo puede ver a simple vista. En realidad uno no requiere tanta recursos ni tanta gasto de nada para poder llevarla a cabo, pero lo asombroso en la experiencia de ahí era como que estaban descubriendo el mundo, de verdad. Em, pero y en general pasa con todos cuando tú los sacas del espacio. Yo vivo en Santiago, entonces el espacio urbano igual es bien restrictivo y enfermante, pues, es bien estresante para todos. Entonces, llevarlo a un lugar de naturaleza, aunque sea una plaza, pero ya el hecho de estar ahí, observar, hacer el ejercicio de observar lo que está pasando con la naturaleza, con la vida que se produce ahí, ya cambia la perspectiva. O sea, ¿cómo me va a dar lo mismo que, por ejemplo, los pájaros que viven ahí en esa plaza no tengan agüita, por ejemplo? Em, ¿Cómo me va a dar lo mismo que llegue la municipalidad y corte, moche todos los árboles y deje sin casa a todos los pájaros? Si yo conozco ese espacio, lo observo con estos ojos de vida,
nunca va a dar lo mismo. Entonces yo siento que el desarrollar la observación ayuda mucho a sensibilizar, porque uno se va dando cuenta de las cosas que están pasando a su alrededor. Y bueno, eso es como una idea. Yo trato de hacerlo. Sé que en colegios más tradicionales es súper engorroso porque hasta para salir a la esquina hay que papeleo, 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 pero quizá hay que darse la oportunidad de seguir el conducto regular y ver qué pasa, ver qué pasa. Eso. Gracias, Cherry, por compartir esa experiencia o parte de esa experiencia. Deja la reflexión. Ahí abrí una camarita, Comité Ambiental, a ver si puede repetir el nombre, por favor, disculpe por no haberlo retenido. Imagino que viene una palabra ahí, ¿o no? Sí, hola, hola, buenas tardes. Juan Andrés por acá, presidente del Comité Ambiental Comunal del Cajón del Maipo. Hola, Juan. Estoy transmitiendo de acá del sector del Ingenio, no sé si lo conocen el Cajón, inserto entre árboles, quillay, montañas, y a lo lejos se escucha el río Maipo. Río Maipo que también se ha visto muy afectado, muy estresado, eh, al igual que otros ríos hermanos que tiene, Aconcagua, Cachapoal, y bueno, qué decir del Biobío también. Yo quiero agradecer la presentación de Camila, me sirve mucho de insumo para talleres y charlas, también en colegio. Han llamado también de las comunas vecinas para hablar. Yo estoy en el comité ambiental acá principalmente por los humedales. Por eso me convocaron. Hace 7 años atrás soy también socio fundador del comité. Entonces, se agradece la presentación. Así que en las próximas charlas y talleres que le pueda dar ahí a los niños y también a los adultos, voy a sumar este concepto, ¿no? Que lo estábamos omitiendo. Es importante tenerlo siempre sobre la mesa. Eso quería comentarles y muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Andrés, ¿cierto? Juan Andrés. ¿Andrés? Juan Andrés, muchas gracias, Juan Andrés, por traer también esa voz desde ahí. Una cosa de Maipo, muchísimas gracias. Mire, desde el rol de facilitador me tendría que quedar más calladito, pero es inevitable nuevamente no poder compartir algo también. Me permito también ahí, con base en lo que han hablado, me emerge algunas cosas. Primero, bueno, Camila trajo todo el bagaje de derecho de la naturaleza, también bueno, en otros caminos igual se ha posicionado derecho de la madre tierra. Hay muchísimos ejemplos de más de 30 países donde está en marcha en distintos niveles. Y es interesante también los otros debates que hay, un espacio, digamos, más allá de decir, de levantar una bandera y decir que esto es y se debe asumir. Yo creo que la educación también es un espacio muy valioso de diversidades de saberes y invitar a una reflexión, invitar a una pregunta con una imagen, como decía Camila, que a veces no necesita tanta cosa, pero es una imagen que traiga una pregunta, que traiga un pequeño diálogo, ya es una puerta para, no sabemos lo que va a emerger desde ahí, para que nos lleve a colocarnos en un lugar distinto. Y dentro de eso también, yo internamente tengo reflexiones con respecto al tema, al camino de los derechos de la naturaleza y también toda la concepción que hay con respecto a la supremacía de la naturaleza, ¿no? Qué interesante porque hemos tenido, parece que en un contexto de desequilibrio profundo, emerge la necesidad de dar más herramientas legales para recordar de que somos parte de una red interconectada y que si no la cuidamos, no nos cuidamos, y si no nos cuidamos, no cuidamos tampoco. O sea, esto es súper interesante. Y por otro lado, por ejemplo, hay un grupo del Consejo de Asentamiento Sustentable de América Latina que trabaja en el grupo de Derecho de la Naturaleza, Derecho de la Madre Tierra, el concepto de supremacía de la naturaleza, que tiene muchos puntos compatibles con Derecho de la Naturaleza, solo que recuerda decir, bueno, pero no olvidemos que la naturaleza en sí misma
si no estamos los seres humanos, las personas, ¿cómo vamos a ser los seres humanos que le vamos a dar derecho a la naturaleza? Pero, dado que hay un código que todavía como súper heredado o impuesto, tenemos que, a nivel de herramientas jurídicas, posicionar otros caminos donde recordemos la importancia de proteger todos los ciclos vitales que nos sostienen y que sostienen a toda la red de la vida. Entonces, internamente igual traigo esto, te comparto esta reflexión que internamente me voy haciendo preguntas también, y creo que se podría llevar una reflexión también hacia el aula. Por otro lado, Paula decía, ¿y cómo lo hacemos en el aula? Y no es sencillo, claro, porque hay un conjunto de caminos burocráticos y presiones y pruebas estandarizadas, y que queriéndonos a veces igual legitimamos esos espacios sin querer, pero dado la urgencia en la que estamos, tenemos que abrir nuevas preguntas, abrirnos a nuevos caminos, a nuevas reflexiones, a nuevas posibilidades. Y yo siento que es urgente, por ejemplo, en pensar en nuevos, entre comillas, modelos basados en la realidad territorial. ¿Qué elementos mínimos debiese tener un aula diferente dada la emergencia en la que estamos? Y ahí es urgente, primero, un enfoque que salga de este antropocentrismo que nos tiene un desequilibrio, y al menos transitar despacito a este enfoque o principio biocéntrico, y ahí desde ese lugar, desde esa sensibilidad, decir, bueno, a ver, ¿qué otros saberes es urgente integrar? Y ahí, por ejemplo, integrar saberes no antropocentristas, como traía Camila, como están los saberes ancestrales. Es un saber vivo que es urgente traer, incorporar, porque esas voces no es que estén hablando en el relato, están viviendo desde otro lugar, con una conciencia distinta de ese todo interconectado, honrando la vida. Por otro lado, también recordar que hay saberes que están ocurriendo y que en la dinámica de escolarización se exigen, lo podemos cuestionar, por cierto, pero están. La ciencia, la geografía, la historia, las matemáticas, en fin. Pero entenderla que siempre poniendo en foco un principio biocéntrico. Por otra parte, está la urgencia de incorporar con mucho respeto y cuidado los saberes territoriales de organizaciones sociales, juntas vecinales, la ONG, comunidades campesinas. O sea, hay muchos saberes que, entre comillas, se les llama no formal, pero son muy valiosos, muy ricos, pueden nutrir mucho la experiencia en aula. Y por otra parte, y no menos importante, muy conectado con la temática de hoy día, traer la urgencia de una alfabetización, entre comillas, de todo el bagaje del derecho ambiental, teniendo en cuenta sus alcances, sus limitaciones, por cierto, pero también toda esta invitación profunda que traen a un cuestionamiento profundo, y esa es una carencia a nivel, si pensamos a nivel de formación de profesoras, profesores, en la educación en general, a nivel curricular, es una urgencia, y por lo tanto, los modelos tenemos que adaptarlo, construirlo, tienen que estar vivos, pero es urgente la integración de saber en aula, y desde ahí también a veces no llevar la solución en absoluto, sino que también traer esta invitación y que pueda emerger en un espacio dialógico en aula cuáles son estos nuevos modelos de entendimiento que necesitamos urgente para recordar que somos parte de esta red interconectada de la vida, donde nos relacionamos de manera interdependiente, donde podamos observar y cuestionar nuestros relacionales, y desde ahí sanar nuestra forma de entendernos, recordando que somos naturaleza, que nos vinculamos a un territorio que nos sostiene, y bueno, ese es un camino que seguro hay mucho por recorrer. Y ya, solo para terminar y traerle la palabra a Cami, que levantó la mano, hay mucha metodología, hay muchos caminos que a veces ni sabemos que están ocurriendo, y ocurren. Por ejemplo, esta posibilidad, Camila decía, desde el MAT, desde la educación, del Grupo de Educación Popular, se trabaja con la niñez y hay espacio de participación. Hay experiencia de educación ambiental en donde a niñeces se les da un espacio en el patio, por ejemplo, entre comillas se les da, pero para que practiquen la participación en la toma de decisiones de los espacios que tienen. Entonces, no es una fantasía en torno como educar para la ciudadanía o la democracia, sino que es en un espacio donde hay un empoderamiento, donde hay un vínculo distinto, donde hay una sensibilidad, donde pongan las manitos en la tierra, donde se interactúen, sientan de una manera distinta. Es urgente y eso ocurre, eso es una posibilidad. O, por ejemplo, está la metodología del Consejo de Todos los Seres, donde hoy día viene el camino de la ecología profunda,
donde se hace toda una representación donde las personas pueden tomar voces de las aguas, voces del aire, voces de las aves, voces distintas, y hay una posibilidad muy viva, dependiendo del contexto, donde pueden traer una visión distinta, donde la niñez, las juventudes pueden compartirse desde otro lugar, permitirse jugar, entender, entrar en otra metodología que emergente, pero que hay elementos mínimos que ya hay evidencia de ese camino, ¿no? Como al mismo tiempo todo el camino de la educación al aire libre, la educación hay un abordaje que se llama pedagogía nómada, por ejemplo hay una escuela que se llama Nuevo Mar, y que salen al territorio, que se vinculan y viven hace poco escuché la pedagogía de la abundancia, recordar que no se necesita tanta cosa para crear algo distinto, sino que era permitirse vincular, el salir, y desde ese lugar recordar quiénes somos en el propio vivir, en el propio vínculo con el territorio, recordando esta memoria biocultural que habita en cada persona. Cami, disculpen por haberme extendido, pero me tomé elementos diversos de todo lo escuchado. Cami, tienes la manita. No, bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha planteado. Quisiera agregar dos cositas que se me vinieron a la mente con la intervención del Yadrán. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con esta idea de que lo humano no es quien da los derechos a la naturaleza, y eso también se reconoce como lo que hemos llamado los derechos preexistentes, ¿cierto? Como los derechos ancestrales preexistentes, la naturaleza también tendría derechos preexistentes. O sea, no simplemente estamos reconociendo derechos que son intrínsecos de la naturaleza. Y hablamos del lenguaje de derecho porque, bueno, es el lenguaje por el cual podemos traducir esto, ¿cierto? Pero por cómo nosotros los humanos vemos el mundo para poder normarnos y para finalmente el derecho es para establecer normas de conducta de cómo nos tenemos que comportar con la naturaleza, ¿cierto? O sea, no es humanizar la naturaleza, sino más bien estamos diciendo qué comportamiento esperamos de nosotros mismos con respecto a la naturaleza, ¿cierto? Otra cosa que creo importante, lo que mencionaba Yadrán, en el ámbito del aula, y es algo que hemos reflexionado también en espacios que me han invitado en el ámbito universitario, es que tenemos que empezar a defender lo ecológico como una perspectiva transversal en el aula, o sea, en todo tipo de malla curricular, así como está la perspectiva de género, hay que defender la perspectiva ecológica, o sea, y porque la única manera de que vayamos reforzando los conocimientos es integrándolos con cada uno de los aspectos que acá ya hemos mencionado, o sea, lo ecológico está en historia, o sea, la historia natural, lo ecológico está en biología, lo ecológico está en física, está en química, incluso debería estar en lenguaje, debería estar en todas las áreas, ¿cierto?, de la educación, y ya en el ámbito universitario también, ¿cierto?, porque todos los ámbitos productivos que hoy en día se enseñan, de alguna manera van a vincularse con la naturaleza también. Entonces tiene que ser una perspectiva que debería ser transversal, ¿cierto?, en todas las áreas del conocimiento, y por lo mismo creo que también es algo interesante que podríamos defender de una perspectiva de esta educación ecológica que queremos promover. Y esas eran las cosas que quería agregar, y bueno, nuevamente agradecer que me hayan invitado a este espacio. Me pone contenta que les haya gustado la presentación, que se hayan entendido algunos conceptos que pueden parecer difíciles, pero al menos las ideas generales quedaron. Igual, bueno, va a quedar aquí el registro, entiendo, por si quieren como revisar algo, y cualquier cosa también. Me pueden hablar al Instagram, @CamilaSardeZárate, me mandan cualquier pregunta, yo les puedo responder, o si quieren alguna colaboración también para que sigamos hablando de estos temas, podemos seguir conversando también. Así que aprovechar también la instancia de que sea un vínculo ahí para que mantengamos. Y bueno, también honrada de ser la que cierra también este ciclo de charlas, y espero obviamente que se repitan muchas más. Y les deseo mucha suerte también en este proyecto que están haciendo. Ahora sí, me voy a activar. Gracias, Camila, gracias por ese complemento, estos elementos, y ahí vamos a pasar a la Paula, si brevemente puede traer la cosecha que, que fueron muchos elementos, no está sencillo, pero ya sentimos el conjunto, nos ayudamos a ese entendimiento, así que dale, Paula, nomás. Sí, bueno, Yadrán ya hizo la mitad del trabajo. No, pero mira, solo por recapitular un poco,
muy interesante todo lo que nos trajo Camila, que vamos a tener que reflexionar respecto a este cambio de paradigma que incluye la educación. No es que la educación tenga que tener solo este cambio de paradigma, sino que es una de las aristas que lo necesita. Tenemos que buscar alternativas y proyectarnos hacia la naturaleza con derechos, como un sujeto de derecho, dejar un poco de lado estos modelos antiguos, antropocéntricos, y cuestionarlos desde una mirada crítica, revisando otras miradas que ya existen, que ya nos acompañan. Y por supuesto que poder entender desde lo jurídico, desde lo humano, desde lo educativo, que debemos darle derechos a nuestra naturaleza, no porque nosotros debamos ceder nuestros derechos, sino que porque la naturaleza de por sí ya las posee. Conocer nuestro territorio, tener presente que son bienes comunes, dejar de lado algunas ideas y conceptos que probablemente muchas personas de las que estamos aquí hemos tenido que transitar hasta desligarnos un poco y desarraigar estas ideas que son insertadas desde que uno está escolarizado. Y bueno, y agradecer a Camila por todos los ejemplos que nos trajo. No olvidar a Ecuador, Bolivia y Colombia, que son países vecinos, amigos y compañeros, que nos pueden también acompañar en este proceso como ejemplo, especialmente cuando lo llevamos al aula, cuando empezamos a conocer nuestro territorio, pero también podemos ver ejemplos desde afuera. Eso sería Yaderán. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, en el fondo, igual, de alguna manera, esas cosechas que se fueron haciendo, porque cada reflexión que traíamos era alimentada con lo que estábamos en la interacción. Así que agradeciendo y cerrando, por lo tanto, este ciclo de conversatorio, vamos a, con mucho cariño, evaluar también cómo se pueden impulsar nuevos caminos. Sin duda son precedentes importantes para estas nuevas educaciones en los territorios que necesitamos urgente, y también desde un lugar de una esperanza viva, una esperanza activa de que siendo naturaleza tenemos ese potencial, una sabiduría, una conciencia inherente que nos puede permitir recordarnos que sin la naturaleza o sin la madre tierra, honrando los saberes ancestrales, si no la cuidamos, no nos vamos a poder continuar, no vamos a poder sostener nuestros sueños, vamos solamente a reproducir una confusión. Entonces, desde esa urgencia, desde esa esperanza, también invitarnos a llevar esta reflexión a todos los ámbitos posibles. Aquí hoy el foco es la educación, pero hay muchos ámbitos posibles, y es parte de una invitación profunda de nuestro caminar en la vida, partiendo también recordando que somos naturaleza viva y que somos parte de una red interdependiente, como bien lo trae la ciencia de la complejidad, como bien lo trae la ecología profunda, y como muy bien lo recuerdan los saberes ancestrales que guían mucho de nuestros pasos, ¿no? Como dicen algunas personas, el futuro es ancestral, y dentro de esa ancestralidad es recordar esta gran historia que venimos recorriendo, y que es urgente recordarnos en comunidad, en conjunto, en espacios de diálogo de saberes, que seguro van a nutrir nuevas iniciativas, nuevos caminos para que haya un entendimiento lúcido, más consciente, más sensible, partiendo, por cierto, entre comillas, nuestro territorio, cuerpo, mente, y recordando que somos parte de ese todo que nos permite estar aquí. Así que con mucho cariño, agradecerle a Camila, a toda la gente que participó, a quien no pudo estar, pero que quería estar, y a quienes van a escuchar este mensajito en algún momento, van a revisar esta grabación. Camila, gracias nuevamente también por predisponerte a posibles colaboraciones, a entregar sugerencias
en correo o mantener ese contacto que se agradece muchísimo. Es urgente ayudarnos en este camino y eso, agradecerles. Carolina, Juan, Andrés, Paula, Cherry y a toda la gente también que se tuvo que desconectar. Pueden abrir su micrófono y así nos despedimos. Agradeciendo. Planeta Tierra según los saberes científicos, Madre Tierra según los saberes ancestrales, una única realidad viva. Muchas gracias a todas y todos. Chao, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Saludos. Todos. Buen fin. Cariño, chao, chao. Chao.